Este es un proyecto de extensión del curso de Seminario Ambiental del Centro Universitario de Quiché, específicamente de la carrera de licenciatura en Pedagogía y Administración Educativa con especialidad en Medio Ambiente. Lo que estamos fomentando dentro de la escuela es que ellos puedan el próximo año, dentro de su pensum de estudios, poder practicar más actividades con los niños de limpieza de calles. Lo que también se quiso desde el día de ayer estamos trabajando es crear la conciencia a los padres de familia de los niños y que los niños sean entes replicadores en sus casas para que los padres puedan ya estar dentro del tren de aseo que cubre acá el municipio y ya dejemos de ver todos estos basureros clandestinos que se encuentran en las diferentes zonas. Dentro del diagnóstico logramos ubicar esto, es que por el área en el que estamos hay demasiados terrenos baldíos y eso da motivo de que las personas pues solo vengan y tiren la basura porque no hay un control o no hay más casas alrededor. Hemos encontrado ahorita hasta el momento en esta área 5 basureros clandestinos, ¿verdad? Entonces es bastante lamentable, ¿verdad? De que dentro de nuestro municipio todavía se esté viendo este tipo de focos de contaminación. La verdad es que nos encontramos aquí apoyando a los pesistas de la Universidad de San Carlos, con el proyecto que ellos tienen, apoyar al 100% la educación, y es por ello que en esta oportunidad también estamos acá apoyándoles como Comisión de Educación de la Municipalidad de Santa Cruz de Quiché. La verdad es que como hasta ahora estamos viendo estos focos clandestinos de contaminación, vamos a pasar al juzgado de asuntos municipales para que ellos pues tomen cartas en el asunto y que puedan venir a platicar acá con los vecinos o que puedan localizar a los dueños de los terrenos para que ellos puedan también ver de qué manera ellos cercan sus terrenos o la manera pues de que esto pueda irse erradicando. El mensaje es en sí para la niñez, además también para la población, que tengamos una conciencia ambiental, ya que con esta jornada nos pudimos dar cuenta que realmente pues no existe esa conciencia ambiental, porque ustedes pueden observar la gran cantidad de basura que se recogió el día de hoy. Sí, es una actividad muy buena. Gracias a los que organizaron esta dinámica, que es muy buena para la limpieza del pueblo, porque sinceramente este lugar está muy sucio. ¿Por qué cree que la gente tira la basura en este sector? Es gente muy irresponsable que no piensa lo que hace. En realizar un diagnóstico de algún área que ellos seleccionaron, en este caso fue parte de la zona número 4 acá en Santa Cruz de Quiché, y ellos determinaron que uno de los problemas centrales en este sector es la cantidad de basura que se tira en las calles. Entonces, a razón de esto, pues desarrollaron, además de la identificación de algunos elementos estadísticos, también hicieron algunas actividades de formación, de sensibilización con niños de la Escuela Gumarcá, y el día de hoy terminan su seminario con la realización de limpieza de algunas calles de acá, donde siempre ha existido este tipo de inconveniente. Fue con el apoyo de padres de familia y también alumnos de la Escuela Gumarcá. Así es, eso es lo bueno, que se han incorporado padres de familia conscientes del problema. Es importante que ellos pues colaboren, porque también en muchas ocasiones cuando se saca a los niños a limpiar existe algunas veces inconformidad de los padres de familia. Hoy pues se da la situación de que ellos también son parte de esta solución del problema. Esperemos de que le llegue pues la idea y el mensaje a toda la población quichelense para que pues nos inscribamos al tren de aseo y no estemos tirando basura en la calle, porque esto trae como consecuencia contaminación, malos olores, una mala imagen para el pueblo y podría en un momento constituirse en un foco de contaminación también. También con apoyo de la municipalidad. Claro, la municipalidad ha sido parte muy importante en este caso, que nos ha estado apoyando en todo momento con los vehículos, con los recursos, los guantes, las mascarillas que hoy utilizan los niños y por supuesto todo el día de hoy también con los vehículos que van a recolectar los desechos.